¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días a toda la audiencia, qué rico estar por acá nuevamente. Buenos días, Abraham. Qué bueno que nos acompañas hoy en su programa ¿Por qué enfermamos? La excepcionalidad es que vamos a transmitir hoy lunes y mañana repetimos, mañana martes 1 de mayo repetimos. Vamos a hablar hoy de un tema que es algo complejo por lo que implica, ¿cierto? Hablemos hoy del pasado. ¿Qué es el pasado? El pasado es aquello que siempre retorna. Vivimos un eterno pasado presente. Lo que fue ayer hoy tiende a repetirse si nosotros no cortamos las ataduras con ese pasado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Venga, barájela más despacio. Si yo creí que yo vivía en el futuro. Precisamente por eso, porque... Por estar tan elevada o elevado. Porque estoy pensando en el futuro, es que vivo en el pasado. Lamento el pasado que viví y creo haber cometido una cantidad enorme de errores y entonces me planto en el devenir. ¿Cómo así que me planto en el devenir? Empiezo a pensarme cómo será la vida en adelante para no cometer los mismos errores que cometí en el pasado. Y resulta de que como no estoy teniendo en cuenta ese pasado que ya olvidé, ese pasado que eché por allá como a la trastienda de aquello que recuerdo pero sin emocionalidad, aquello que ya no me implica, más bien diríamos, creo que ya no me implica, doy por hecho de que en definitiva nada tiene que ver conmigo aquel pasado. Dos premisas fundamentales. Si yo estoy situado en el lamento del pasado, si estoy situado en la posición de uy, mi vida tan horrible, pero yo por qué no hice aquello, por qué no hice lo otro, por qué me faltó esto, pero yo por qué no preví que esto iba a pasar. Justo ahí estamos, en lamentación del pasado y estamos en el debiera del futuro. El debiera tiene que ver con el deber. En un programa aquí tocábamos el deber y la deuda, ¿cierto? Como cuando yo me sitúo dentro del deber, debo ser, debo mejorar, debo ser excelente, yo por qué no hago tal cosa, es que tengo que aprender a ser más inteligente, debo encontrarme. Siempre que estamos en el debo, estamos en relación a la deuda. Entonces, el debiera tiene que ver con el debo en la actualidad, que es una deuda, siempre es una deuda con el pasado. ¿Qué me debo a mí mismo? ¿Qué le debo? Más bien, ¿qué creo que le debo a los demás? Porque creemos que la deuda es con la familia, con la humanidad, con no sé quiéncito que nos acompañó tan amablemente la existencia, y resulta de que fui yo quien faltó en un vacío, en una falta de gratitud o en una exageración de la gratitud. Entonces, cuando yo no me ubico, no me valorizo dentro de lo que soy, ni valoricé aquellas experiencias como parte de mi crecer o la manera de acrecentar mi propia conciencia y mi propia realización, quedo allá como estancado, intentando como el ser en traumatismo, devolviéndonos a ese momento donde creímos que podíamos haberlo hecho mejor y tratando de modificar la situación desde lo que podríamos llamar
la ilusión de lo que pudo haber sido y no fue. No sé si María Isabel nos quiera decir algo al respecto para que abramos la conversación, porque este tema tiene varias aristas, ¿no? Claro, sí, estaba pensando en eso y es porque que tiene mucho que ver con eso, incluso con esa palabra que también uno a veces dice cuando cae en cuenta de algo que no hizo y dice hubiera, y hubiera hecho, hubiera sido, porque no fue, pues como un poco en devolverse, pero no estar en el presente y no entender pues que las cosas que pasaron y no se hicieron, pues no se hicieron. Exacto. Entonces hay que hacerlas en otro momento. Y también pues tiene que ver con la manera de ver las diferentes circunstancias que nos pasan en la vida, por ejemplo un duelo, con relación a la muerte, pero un duelo de una pérdida, un duelo del desapego, pues además de haber hecho pues el proceso del desapego, pues se hace el duelo. Si claro. Se llega pues como a ese estado o a esa situación o a esa claridad o conciencia, entonces, pero yo pienso que de todas maneras, pues desde mi punto de vista se vuelve al pasado permanentemente. Estamos en este momento, pero estamos volviendo al pasado, recordando a los abuelos, recordando a los padres, recordando a seres que pasaron por nuestra vida o cosas que hicimos y ya no hacemos. Sí, la diferencia es entre el recordar, que es retomar la cuerda, ¿cierto? Recordar es retomar la cuerda, recuerdo, y la rememoración. La rememoración es afectiva. El recuerdo es como un episodio que pasó en nuestra vida, no nos tiene que implicar mayormente en cuanto a la emocionalidad, ni tampoco nos pone a repetir, ¿cierto? La rememoración viene de manera inconsciente como una repetición, la rememoración como una repetición de un pasado tal vez insoportable, tal vez invivible, tal vez que debiéramos de cambiar, no sé, en la perspectiva de que lo veamos hoy en cualquier momento de la vida. Dicho sea de paso, una tendencia en el ser humano es algo grave, porque la tendencia en muchos seres humanos es a calificar el pasado de acuerdo a cómo están viendo hoy la vida, ¿cierto? Entonces ahí aparece el debiera. Tres perspectivas entonces: lo que debió ser, lo que debiera ser y el ser. Lo que es, sí. que es el claro. Ser, ¿cierto? Cuando yo estoy dentro del ser, entonces acepto que aquellas experiencias del pasado tuvieron que ocurrir para que ahora pueda dar nuevos pasos en el conocerme y en el evolucionar de mi propia conciencia. Y acepto que el porvenir no depende de lo que yo planifique ahora, sino de lo que yo me atreva a hacer. Es decir, me atrevo a hacer para que mi futuro abra umbrales en la realización de lo que el universo ahora se realiza en mí. A ver, si estoy lamentando el pasado, entonces voy a proyectar, rectificar aquello que debía haber hecho. Que es que no fui agradecido, que es que tal. No, estoy siendo. Y en la medida que estoy siendo, voy realizándome. En la medida que voy realizándome, ¿cierto? En la medida que voy realizándome, el universo entonces se vive a través de mí, y el futuro no tengo que advertir nada de lo que pueda venir, porque definitivamente las cosas me van llegando en la medida que yo también me dispongo a disfrutar ese rayo de luz que me está llegando. Miren ustedes lo que hacemos. Estamos aquí
en esta realidad, lamentando lo que pudo haber sido y no fue, pero nos situamos en el presente. Ay, este día tan caluroso, ay, qué pereza, no, ya está lloviendo. Todo es un problema. Es un problema. Si yo soy un problema, todo me resulta siendo un problema. Si me estoy viendo en la perspectiva de lo que debió ser y no fue, entonces voy a planificar un futuro porque yo no estoy siendo. Si soy resultante de ese pasado, yo no estoy siendo. Tendría que ser. Y para llegar a ser, me estoy buscando. ¿Y hasta cuándo me voy a buscar? Por favor, ¿hasta cuándo me voy a buscar? Saludamos a Orlando Buitrago, Liliana Suárez, Sara Castaño, Mariana Osa, Andrés Parra, Beatriz Elena Ramírez, Lisbeth Janet Montoya, Débora Dante, Isabel Cristina Conte, Ángels, Angis Boti Mirales, ajá, de España, miran. Miren. Ya no. También tenemos de España a Andrés Parra. Bueno, qué genial, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros, por estar viendo y escuchando pues este su programa ¿Por qué enfermamos también? Es un honor para nosotros contar con ustedes como público. Bienvenido, Andrés, nuevamente bueno. a esta querida y Locombia. A esta tierra. Sí, ya de nuevo en tierra, pues aquí los saludo un poco tarde, oyentes y aquí el equipo, pero bueno, qué genial ya estar de nuevo aquí en Colombia, después de haber pasado pues por México y esto, pues ya luego les contaré las experiencias y todo eso pues vividas allá, pero qué rico estar nuevamente con ustedes aquí en el programa. Todo quemadito, estuvo en el sol, en la playa. Bueno, es que la temperatura ya sí es diferente aquí porque 28 grados y luego bajaba 10, eran cambios muy bruscos y bueno, fue adaptarse también a una temperatura diferente de pronto a la de nuestro país, pero fue una experiencia muy buena porque también es como conocer otras culturas, otras vivencias y es salirse como de la cajita de cartón, de que tu vida es de X o Y manera y ver que en el mundo hay otras formas de vivir la vida y realmente sí, queda uno impresionado. Obviamente Colombia es un país muy hermoso, pero México es un país muy colonial, entonces ver como todo eso, como ese contraste, yo decía pues es que mi país, no sé, yo me sentía por allá como en otra época. Sí, era algo muy diferente porque aquí se siente uno en la actualidad, pero allá se siente uno como en otra época porque conservan mucho lo que es su patrimonio histórico, exacto. Entonces eso hace que te sientas como en otra dimensión. Qué bueno. En perspectiva, entonces, pongamos esto que estamos nombrando, ¿cierto? Pongámoslo en perspectiva. Y la perspectiva es cómo estamos saludando, por favor. Bueno, saludamos a Elba Yolanda también, que está en Quito, Ecuador, bueno, en un país vecino y nos está escuchando también. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, hicimos la interrupción, qué pena con los oyentes por lo importante que es también que nos participen de sus inquietudes, por favor, que en la medida que vayamos desarrollando el tema, porque si bien lo hacemos de una manera lo más didáctico que se pueda, también es que cada uno, pues, si quieren participar, por favor se lo permitan. En esa perspectiva, entonces, decíamos, miren, 3 sentidos de realidad. Si yo estoy en lamentación de lo que pudo haber sido y no fue, entonces yo no soy resultante de ese pasado. Estoy en desaprobación conmigo. Me estoy buscando y voy a planificar un futuro que sea admisible y donde yo me sienta realmente aceptable, ¿cierto? Segunda perspectiva. Estoy aquí reconociendo lo que pudo haber sido y no fue, y lo modifico desde el presente en la medida que lo comprendo.
lo asimilo para que este pasado no me arremoline, no me vaya llevando. Y entonces es que mis padres, entonces cómo voy a dejar atrás a mi familia, y es que a mí me enseñaron en mi casa que yo tenía que ser leal a todo lo que me enseñaron, las tradiciones, las costumbres, etc. Tercera perspectiva, me voy al futuro y entonces, miren, estoy planificando lo que pudiera ser. Y lo que pudiera ser, en tanto más lo planifico, menos posibilidades tengo, porque me pongo ansioso, porque ese futuro llegue rápido, porque yo no estoy siendo. Porque vivo en la Luna y por allá en el satélite Saturno. En Saturno, por ejemplo, entonces hay gente que anda embolatadita en este mundo pensando de cuándo será que la humanidad llega al ápice de crecimiento y de realización espiritual. Y entonces ellos viven en la perspectiva espiritualista, sintiendo que es desde esa perspectiva de que se jalona la humanidad. Están dejando de ser humanidad para proyectar lo que podría ser. Y aquí decimos, no, es descubrirnos como seres multidimensionales. Es que este es como el error de la humanidad en general, es ese pensar en lo que pudo ser y no fue, y pues siempre escuchamos las personas diciendo, es que si hubiera, y el hubiera pues hubiera, quedó en el hubiera, en pasado. O sea, tenemos ahorita es el ahora, el haber, el hacer, y yo creo que esto es muy importante porque me toca fibras también este asunto en una relación que tuve. Y muchas veces yo me la pasaba pensando como, ¿y si todavía estuviéramos juntos? ¿Y qué pasaría si siguiéramos juntos? Pero yo creo que tienes que aprender también a veces a cerrar esos capítulos, porque si no cerramos los capítulos del pasado, esos son los que van a ser nuestro obstáculo en el presente, y luego nos van a dañar pues también como nuestro futuro. ¿Por qué? Porque obviamente es como, yo podría poner un ejemplo, es como estar cargando la ropa sucia. O sea, es estar que tengo la ropa que ya usé, me la pongo y sigo con ella, entonces ya empiezo a oler maluco porque es que estoy cargando la ropa sucia. Entonces, yo considero que el pasado, pues muchas veces dicen no hay que mirar el pasado. Yo creo que el pasado sí se puede mirar, pero entonces es mirarlo como qué tanto he avanzado, o sea, de lo que había atrás ahora. O sea, sí, recordar que atrás pasaron X o Y cosas, pero entonces ahorita, listo, las superé, o sea, y poder hablar de ellas, pero como con tranquilidad, porque yo digo que cuando se habla del pasado con dolor o con angustia o ansiedad o todas estas cosas, ahí es donde puede estar el daño. No sé si me estoy equivocando. Permíteme ser radical en esto. Hay que examinar necesariamente tenemos que hacernos cargo del pasado. ¿Cuándo me hago cargo? Cuando me reconozco en repetición, cuando reconozco y estoy revisando qué es lo que repito de mis padres, de mis abuelos, de la relación con fulanito de tal, de lo que se hacía en mi pueblo, de lo que se hacía en la ciudad, de lo que se hacía en mi país. Estoy siempre revisando para no caer en aquello de no, es que tendría que ser como me dijeron que fuera. ¿Por qué? Porque viene ahí lo que decía María Isabel, la elaboración del duelo. Por favor, el pasado hay que elaborarle, al pasado quiero decir, hay que elaborarle el duelo. No es que yo voy a negar el pasado, no es que voy a decir, no, el pasado y agüita, pisado y punto. Echémosle agüita a eso, que eso ya pasó. No, por favor. Vamos a reconocernos como parte de esa construcción que hicimos con algunos otros que incluso ya no nos acompañan en vida, para poder ayudarles a ellos a trascender y poder nosotros seguir en evolución y trascendencia.
porque viene una cosa que es terrible, y es que cuando no le hacemos duelo al pasado, nos quedamos con la energía de los seres que nos acompañaron en aquella época. Claro. Sí, porque mira que yo estaba pensando en que, pues sí, por eso mencioné el duelo, porque a mí me ayudó mucho pues un texto que me llegó en el duelo después de mi compañero Hernando Restrepo Toro y de mis padres, pues sobre todo de mi padre, que se llama Déjalos ir con amor. Entonces, ese proceso de deja ir con amor todo, lo que vives, lo que sufres o lo que sientes o lo que pasó, lo que ya no fue, etcétera, pero no, sí, y lo decías muy bien, no como rememoración o remordimiento de por qué no lo hice o qué hice, sino más bien como un recorderis, que es pasar por el corazón, y como una memoria que queda latente pero hermosa y con amor. Entonces, en ese sentido, yo pues pensaba en la muerte y pues lo decía en un texto, pues que se los voy a compartir porque me parece que viene como a muy a propósito, pues desde pues lo que yo viví. Entonces hablaba de esa muerte al final de un texto que escribí diciendo: Hernando el Amado es asesinado en Medellín el 12 de junio de 1991. Ahora aquí está haciendo antesala a ese recuerdo que tengo, pero confieso que de su muerte he nacido, y más que interrogantes hay momentos de la muerte que yo y de ese desenlace que recuerdo, pero aparecen promesas y momentos y situaciones que el dolor deja, pero que a veces me abrumaba, pero de todas maneras lo recuerdo con un entrañable amor y que llegó a mí desde mi propio yo. Y concluyo con Neruda: la misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y es un asunto muy bonito porque es el encuentro con la muerte. Nuestro encuentro real con la muerte es dejar morir el pasado. Nuestro encuentro real con la muerte es dejar ir aquello que alguna vez fuimos y a aquellos que acompañaron nuestras experiencias. ¿Cómo admitir que finalmente estamos aquí para incluirnos dentro del proceso evolutivo de la humanidad, de la conciencia, de la Tierra, del cosmos mismo? Y en ese sentido estamos en la espiral, ¿cierto? En la espiral de acrecernos y aceptar que las experiencias que nos llegaron es porque eran para nosotros, no que es que porque tuvo que haber muerto. Por favor, tenía que enfrentar la muerte con ese ser querido. Que por qué lo abalearon, qué deudas tenía con un pasado, unas encarnaciones quizá muy violentas que tuvo, o en qué situación particular, qué tipo de conflicto estaba repitiendo, que fue a través de la muerte que encontró la salida frente a una circunstancia. En los años 80 y 90, y aún todavía estamos viviendo en Colombia, me disculparán los que se llaman víctimas, pero aquí ha habido una necesidad de reivindicación de la justicia. Como no ha habido esa posibilidad de reivindicar la justicia, y cada vez el Estado, los que se apoderaron del Estado, hacen como decimos en un poema, hacen de la justicia un firulete. Si los dueños del poder, los que se han hecho con el poder, lo que hacen es promover la injusticia social y la injusticia a través de amenazas, a través de matanzas, a través de extorsiones, a través de expropiaciones, hay un clamor
que se hizo popular y pasamos de la víctima individual a la víctima colectiva, con dos vertientes: la víctima colectiva con las masacres y esta perspectiva de la muerte de los líderes, ¿cierto? Entonces los líderes vinieron y siguen llegando líderes que todavía no se dan cuenta de su papel en este marco de realidad, vienen de otras encarnaciones a querer mejorar, o sea, ya pasaron por aquella situación donde fueron verdugos y vienen a reparar las muertes. Y se inmolan. Y se inmolan. Sí, permanentemente. Eso es hermosísimo en el sentido de la comprensión, por favor. Es entender de que somos humanidad en evolución y ya existimos en el pasado. Ahora volvemos a querer modificar cosas, atrocidades que cometimos. ¿Cuántos de esos, discúlpame, claro, no, tranquilo, con todo el respeto con Hernando, cuántos Hernandos fueron antes jefes de aquellos grupos violentos que acompañaron esta sociedad, y luego llegaron a vivir una realidad muy violenta? Yo sé que esto te conmueve. No, me conmueve y me acuerdo de una frase que dijeron dos amigos de él: Hernando murió en su ley. Ajá. Y que tiene que ver con eso que estás planteando, porque pues metido en los derechos humanos, en la defensa, por eso dije que se inmolan y que no es consciente, inconscientemente. Inconscientemente. Como no nos damos cuenta de qué fue lo que hicimos en otra época, entonces llegamos aquí en una situación de sacrificio, intentando reparar aquello que creímos y que conservamos como un daño que tenemos en deuda con la humanidad, ¿cierto? Entonces, inmolarnos fue una salida también, porque acuérdense que la posición mesiánica, es decir, me hago crucificar, es una posición religiosa netamente, me hago crucificar para liberar las culpas. Yo, sabes que me estaba acordando pues de Santrich en estos días y lo hago presente porque el hombre está en huelga de hambre, está delicado, sabemos que, o él sabe que es diabético y que no puede pues aguantar hambre, que tiene que estarse cuidando, y ya está en este momento pues en la clínica, delicado, incluso lo expresó, que prefiero morirme y la muerte pues a ser extraditado. Me parece que es una posición política pues interesante, pero muy dolorosa, pero se está inmolando. Entonces yo decía, ¿qué podemos hacer o qué podemos llegar a enviarle un mensaje pues como para que caiga en cuenta pues que su vida vale mucho? Exacto. Y el mensaje es este: liberemos la deuda para que podamos hacer una vida propia. Y la deuda, miren, les estoy contando con esto. Claro, si yo asumo la deuda que tuve con mi familia, una deuda fantasmática. Generalmente la deuda que tenemos con la familia es de haberlos tratado mal, de no haber sido recíprocos en un momento determinado, que nos faltó gratitud con ellos, ¿cierto? Pero es una actualización de una vieja deuda. Si podemos liberar la deuda que tenemos con la familia originaria, estaremos liberando la deuda que tenemos con la humanidad y la deuda que tenemos con la tierra. ¿Se comprende? Si yo libero las culpabilidades que me atormentan de la relación con mis padres por haberlos despreciado, subvalorado, ahí estoy liberando sin darme cuenta, y como por efecto de dominó. Por efecto de dominó, estoy liberando las deudas que pueda tener de otras encarnaciones, tal y como lo dijo Buda. No te preocupes de las demás encarnaciones, ocúpate de confrontar la deuda actual que tengas con tu familia o que tengas contigo mismo, ¿cierto? Que generalmente la deuda con uno mismo.
vayamos entonces a un hecho que me parece de suma significancia. Entonces el mensaje que le podemos enviar a él y a todas las víctimas es, bueno, miren la lógica, tratando de reivindicar un Estado que no funciona, nos vamos a la inmolación. ¿Por qué? Porque todavía creemos y nos fuimos a la muerte con la intención de regresar a restituir o a reivindicar las leyes que violamos. ¿Se entiende? Claro. Entonces, volvemos porque creemos en la justicia, porque creemos en el Estado. Y resulta de que la respuesta no está fuera, muchachos. La respuesta no está fuera. No es el Estado el que nos va a responder, no es la sociedad la que nos va a responder. Somos nosotros que, modificando aquellos asuntos de deuda que tengamos pendiente, que nos va a permitir reivindicarnos frente a nosotros mismos, frente a la sociedad, y al fin despertar, salir de esa tontería, me disculpan que lo llame tontería, de la víctima y el verdugo, porque es una tontería. Por favor, lo que debiera ser el Estado que soñamos, ¿cierto? Lo que fue, lo violento que fui, ya fuera imaginariamente o realmente, ¿cierto? Lo violento que fui. Entonces vamos a confiar en... No, ni el futuro ni el pasado. Yo asumiendo en consecuencia y bajo la condición del hacer aquello que me reivindica desde el ser. ¿Se entiende? Voy a hacer no porque lo que debiera o por lo que debiera ser o porque es que me están negando. No, ¿qué me estoy negando yo? ¿Y qué me voy a posibilitar de aquí en adelante en tanto me asumo en responsabilidad y en consecuencia con las culpas que asumo de mi propia realidad inconsciente? Vamos a saludar, por favor. Saludamos a esta hora a Luciano Retamal desde Argentina, a Sor María Jiménez Uribe de Medellín, Iván Valenzuela en Bogotá, Isabel Cristina Acosta, Berta Janet Lopera en Medellín, Luisa María Niño en Bogotá. Qué bueno que nos escuchen desde Suramérica, desde la capital del país, desde tantas partes. Para nosotros pues es una alegría inmensa saber que contamos con público en diferentes espacios, porque esto nos hace ver que estamos haciendo las cosas bien y que estamos llegando a muchos lugares con este conocimiento que tratamos de enseñar a otras personas. Está en la tribu hispana también escuchando la orquesta y Dumar Beltrán en Soacha. La tribu hispana y Dumar. El colega periodista Dumar Beltrán desde Soacha, Cundinamarca, mejor dicho. Nosotros estamos aquí es con un muy buen público. Es un honor. Y además con una responsabilidad muy grande. Es un honor que estén en contacto con nosotros, porque de eso se trata, de que aprendamos a despertar y a tomar la vida en otra perspectiva, una perspectiva que sea en realización, por favor, porque estamos en supervivencia y viviendo como virus y bacterias para la tierra. Qué pena, discúlpenme, si yo no arreglo mi problema, voy a ser un virus y una bacteria para la tierra. Estoy en calidad de esa peste que entonces lo corrijo en mí para que la humanidad tenga al menos un referente. Claro. Doctor, hay algo de lo que hemos venido conversando aquí durante el programa que pues me ha generado ciertas inquietudes. Estamos hablando de resolver las deudas que tengamos y también como de hacer ese duelo con el pasado, ¿cierto? Este punto de desprenderse de ese pasado es doloroso. Es muy doloroso, claro, porque es cerrar ciclos, es cerrar capítulos. Hay personas que, listo, pueden llegar a entender que el pasado les está afectando, les está haciendo daño, y entonces empiezan a tomar determinación sobre ello y hacer cosas para cerrar esos ciclos. Pero hay otros que están tan aferrados a él que les cuesta mucho soltarlo. Este pasado que cuesta soltar o que puede ser más sencillo para otros soltar, va muy de la mano con las deudas
o simplemente pueden ser heridas, pueden ser situaciones, o qué paralelo podemos hacer ahí entre deudas? Yo creo que son cosas por solucionar, o sea, digamos, sí, tratamos mal a nuestros padres, nuestros hijos, familiares y esto. Ya lo otro, heridas, fue que quizás fue al contrario, fue a nosotros a quien nos trataron mal, fue a nosotros a quien nos hicieron daño. Entonces, ¿cómo hacer como un paralelo o separar bien entre resolver ambas situaciones? O sea, tanto las deudas que tengamos como de pronto los daños que sentimos que nos han causado. Muy bien. Es muy bonito lo que estás diciendo porque nos permite enfocar la cuestión de una manera más práctica, minuciosa, ¿cierto? Más cercana. Eso, más cercana, gracias. Y es reconocernos siempre en deuda, por favor. Aquello que creo que me deben es deuda mía. Soy yo quien se debe. No me debo al otro, ni el otro se debe a mí. Yo me debo a mí mismo, por favor. Entonces nos vamos al asiento de toda esta perspectiva y es, si yo tomé como herida el abandono, si tomé como herida, recalco, si tomé como herida el abandono, fue porque todavía no entendí que yo soy un abandonador. Y que yo estoy tomando una justificación de lo que llamé una herida para seguirme abandonando, por favor. Es como un acto de responsabilización. Exacto, porque miren ustedes qué pasa. Cuando me doy a la rabia, a cobrarme aquello que me hicieron, y es que yo me las cobro como de lugar y no saben con quién se metieron, y es que conmigo se las tienen que ver, y yo me consigo el arma y me consigo lo que sea porque me las tienen que pagar, me estoy abandonando. Y me abandoné al rencor, a la rabia, sí, a la putería. Y por eso es que se agrede y se hacen todas las genocidios o ¿cómo se llama? Masacres colectivas. Ajá. Porque casi siempre uno escucha todas las masacres colectivas en Estados Unidos cuando hablan del agresor o casi han sido agresores. No he escuchado hasta ahora que haya sido una mujer. Cuando estudian su prontuario, que como dicen, o su biografía o quién era una persona que había sido abandonada o que la habían maltratado, o que tuvo X o Y situación grave, delicada, y entonces se inmola pero masacra. Entonces se abandona y le cobra al resto del mundo esa deuda que tenía consigo mismo. Exacto. Y miren ustedes la lógica, como tengo una deuda conmigo, yo no me voy a pagar esa deuda, pues no veo cómo. No veo cómo asumir un abandono cuando mi mamá me dejó tirado en la basura. Estoy hablando de cualquier ejemplo y extremo. Entonces mi mamá me debe, ¿cierto? Y la sociedad me debe. Entonces vayamos a la pregunta por nosotros mismos. ¿Por qué yo tenía que elegir una madre que me abandonara y me dejara tirado como una basura, ¿cierto? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué le hice a esa madre en otra encarnación quizá? Que ahora entonces ella vino a darme más de lo mismo. O sea, vino a entregarme lo que yo le di en alguna otra encarnación. Quizá fuimos ahí, madre, en mi caso, la madre de ella, que le hizo aquella situación, o a quién se lo haría, que ella más valiente que aquel que fue mi víctima, ahora ella, la madre más valiente, vino, o la vibración. Acuérdense que en el campo cuántico, antes de ser cuerpo, somos vibración, y la vibración se conecta en vibración. Un ejemplito muy sencillo. En estos días pasaron por ahí por el WhatsApp, yo no sé si a ustedes les llegó un experimento cuántico. Entonces echaban una cantidad de bolitas de cristal en un tamiz, y abajo ponían unos recipientes. Todas las bolitas mezcladas, todas las bolitas
fueran violeta, fueran blancas, fueran verdes, fueran del color que fueran, y las echaban en ese tamiz, un tamiz pues por donde, como una especie de laberinto. Entonces todas las bolitas pasaban, pero al final, filaditos, todos los colores. El violeta más elevado, ¿cierto? El violeta en el lugar extremo derecho y el blanco en el otro extremo. O sea, estaban mezcladas, pero se buscaron entre ellas y se ubicaron dentro de la frecuencia, que es el color. Para este caso, el color determina la frecuencia. De esa misma manera, entonces, si nosotros estamos necesitados para evolucionar de un abandono, es porque vamos a elegir a una madre abandónica. Vamos a entender entonces por qué elegimos una madre que nos tenía que abandonar, o por qué elegimos ese padre maltratante o ese padre borrachito, ¿cierto? Miren ustedes, aquí cabe el asunto de la responsabilidad en términos de vibración, que también es emoción, ¿cierto? La vibración es emoción. ¿En qué frecuencia estoy? La frecuencia más elevada es la frecuencia del amor, violeta. De ahí para abajo se dan todas las variedades de frecuencias, las combinaciones, etc. Y en esa perspectiva entonces estamos diciendo de que como somos frecuencia, antes de encarnar, buscamos entonces a alguien que resuene en esa frecuencia que nosotros estamos viviendo y que requerimos experimentar de nuevo para poder dar el paso, llamémoslo al otro color, pasar del amarillo al verde. Pues mira que pues me escuché, pero hace por ahí pues un rato, estábamos en un lugar en el campo y apareció el arco iris. Ajá. Y en ese momento pues íbamos conversando en una caminada, como en una minga, y alguien dijo: miren, el arco iris nos trae un mensaje. Ajá. Pues es un mensaje como de unidad, de encuentro, una vibración distinta, nos va a ir muy bien. Pues acabo de como hacer conciencia de eso, y yo, pues no es que no lo, me pareció muy bello y hermoso el ejemplo y el llamado de atención, pero no lo entendí, no lo comprendí en esa dimensión que lo estás mencionando. Me parece bello, porque siempre el arco iris dice, bueno, viene después de una tormenta, viene después de una lluvia muy larga o de unos momentos difíciles, sobre todo pues que en la ciudad también vemos el arco iris, pero a veces pasa desapercibido, pero se siente más y hay más conexión y vibración con el arco iris en el campo. Qué bonito, sí. Es darnos cuenta, y mira, hoy por ejemplo hoy 30 de abril, nos perdonan los que escucharon este programa mañana, martes 1 de mayo, pero estamos en el plenilunio, ¿cierto? Y es entender eso que está pasando afuera como que nos está pasando también a nosotros, y ahí tenemos la conexión. Es alinearse en términos de lo que está ocurriendo astrológicamente, también ocurre con nosotros. Si nosotros conectamos con eso que ocurre afuera, es porque estamos despertando a la conexión cósmica, y desde ahí perdemos entonces aquella perspectiva de no, es que a mí me hicieron, es que a mí me trataron mal, es que me sacaron una muela, qué sé yo. Entonces se trata, volviendo al ejemplo, miren, lo que debió ser, ¿por qué me abandonaron? Lo que debería ser, no, es que yo no puedo abandonar a mis hijos. Y entonces asumo toda situación de libertad propia como un abandono. Termino esclava de los hijos o esclavo de los hijos, y al final de mi vida, ¿qué fue lo que yo hice de mi vida? ¿La dediqué a mis hijos? Nada, pues sí.
hizo para otros. Hizo para otros. Y por favor, es muy linda la maternidad y nos llenamos de sentimiento y no estamos atacando la maternidad. Estamos diciendo de que cuando nos vamos a esos extremos nos hacemos tan cuidadosos que terminamos dañando al otro. Luego, ¿qué experimentan esos hijos? Vienen a reprocharme por el día que no fui a reclamar las calificaciones porque estaba enferma. Por el muchacho. Pero se me olvidó que es peor. ¿O se me olvidó? Sí, se me olvidó. Y entonces lo que nos remarca ese hijo es: usted cuando estaba en cuarto de escuela, usted no fue por las calificaciones y era el acto más importante del año. O sea, la vida la reducen a esos pequeños abandonos. ¿Pero por qué? Porque nos vienen a recordar, los hijos nos vienen a recordar que nosotros todavía no elaboramos nuestro abandono. No reconocemos ese abandono, viene en consecuencia de que ellos se vean obligados a recordárnoslo en el más ínfimo detalle. Porque mira que también tiene que ver con las relaciones y con cómo, pues me decía alguien cercano, mira, yo he tenido más o menos unas 5 novias, 5 mujeres que he querido mucho, y todas se han ido de la misma manera y me ha pasado lo mismo con las 5. Y yo, ¿cómo así? Pues que, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y me dice, pues todas al final me dejan y me resultan más locas que ni pa' qué, pero pues me imponen, terminan diciéndome qué es lo que yo tengo que hacer, y entonces como no acepto y no dejo que me manipulen, yo al final me canso y digo, bueno, hasta luego. Bueno, ¿cuándo será que me encuentro con alguien que pueda pues subsanar eso que me pasa y escoger la mujer pues que yo quiero escoger? Entonces pues como que me parece válido, y comparativamente dentro de eso de la deuda, pienso yo que se ha quedado en la deuda, y como entonces lo sigue pagando y sigue pensando que las mujeres le vienen a exigir lo que él no ha hecho o lo que él no ha sanado internamente, pues pienso que es por ahí, pero pues la verdad que yo no me atrevía como a darle una respuesta, pero ya la acabo de encontrar. Espectacular, sí, qué bueno ese ejemplo, porque le diríamos a ese ser en particular, si no has liberado la deuda con tu madre, vas a traer mujeres que te quieren gobernar la vida. Esa bobadita. Esa bobadita, nada menos. Entonces, discúlpame Andrés, es entender, por favor, que vamos a traer en la vida a aquellos seres que necesitamos para poder avanzar, para poder evolucionar. Pero ¿por qué me pasa, volviendo al ejemplo tuyo, por qué me pasa que siempre atraigo el mismo tipo de mujeres? Y entonces luego voy a la filosofía, a filosofar. No, todas las mujeres son mandonas, todas las mujeres son insoportables, todas las mujeres son fregonas, manipuladoras. Y resulta de que es que no me dejan ser. Y resulta que es que yo estoy viendo la perspectiva de la realidad en términos de la única mujer que vale la pena, que valió que para mí la pena, y se quedó en el Edipo. Y se quedó en el Edipo. Ay, qué cosa. Se quedó en la relación familiar, para matizarlo ahí con lo del Edipo, ¿sí? Se quedó, porque finalmente entonces no me entiendo con ninguna. ¿A quién le estoy guardando fidelidad? Claro, a la mamá. A la mamá. Sí. Sí, porque con esa no me puedo casar ni hacer. Andrés, antes de darte la palabra, saludamos al escritor Jaime Eduardo Aristizábal. Uy, qué Gracias, bien, colega, por estar en sintonía con nosotros. Qué bonito. Gladys Gómez también en sintonía. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, yo aquí escuchando, analizaba pues este asunto del abandono, y entendí como algo. A ver, entonces, tanto como lo que, entre comillas, hacemos o nos hacen, nos puede llevar a un punto de abandono. Pero entonces,
somos nosotros los que decidimos cómo reaccionamos ante ello. Entonces aquí analizaba yo, listo, entonces si alguien me hizo daño y yo permití que a mí entraran sentimientos negativos, o si yo hice daño, igual también permití que entraran sentimientos negativos, sea de cualquiera de las dos formas. Entonces yo creo que la tarea es expulsar eso que entró a nosotros negativo. ¿Cómo? Llenándonos, por ejemplo, de la frecuencia del amor. Listo, X o Y persona me lastimó. Yo creo que la solución no es pagarle con odio, sino pagarle con amor. Por favor, expulsar, ahí te interrumpo, no es expulsar, sino asimilar, elaborar para entrar en la frecuencia del amor. Miren ustedes la perspectiva, no es anulando lo que me pasó, por favor. No es expulsando ese sentimiento de mí, porque es que yo no puedo sentir odio. Por favor, sintamos todo el odio, toda la rabia, démosle a las paredes, démosle a la almohada, busquemos el saco de boxeo, pero reviviendo esa rabia, ese enojo que teníamos allí, porque es que no somos ángeles, por favor. No somos ángeles. Si lo reprimimos, peor. No sé. Liberar la deuda es atrevernos a vivir esa frecuencia, lo que sentí, ese afecto que está represado allí y que me está saliendo, me está costando un ojo de la cara. ¿Cuántas veces el deseo de castrar al padre nos hizo que al ir de cacería nos sacáramos un ojo con un chamizo o nos pegaran un tiro en un ojo? Yo tengo un sueño que algunos amigos dicen que es muy sádico, pero no sé, siempre lo he querido hacer, y es justamente coger un hígado y coger un cuchillo y darle, y alguien un día me decía, hay algo en tu vida que quieres superar y por eso quieres hacer eso, y me decían, pero ¿por qué es tan sádico? ¿Por qué es tan sádico? Y yo no sé, pero sí, siempre he tenido esa entonces me recordó mucho cuando el doctor decía, es que hay que soltar esas rabias, eso sí, lo sentimos y eso, y yo me he soñado ese momento, pero ese momento me lo he soñado, es como una terapia de liberación, de soltar como rabias o no sé, o cosas que han llegado a la vida. Respirarlo desde el vientre con toda la potencia es lo más recomendable, pero dejar que el sentimiento nos hable. ¿Cómo así que el sentimiento nos hable? Si necesitamos 3 días para que el sentimiento revele qué era lo que teníamos que aprender. Eso es lo que tenemos que hacer. Sintamos esa rabia y permitámonos sentir, para que esa rabia finalmente se transforme y se sublime. Quizá lo que tenía rabia era de impotencia. Ese papá, esa rabia que me daba con mi papá, que llegaba borracho y llegaba a pegarle a mi mamá. Y que, que no podían hacer nada, pues no eran capaces. Y entonces, en esa perspectiva, muchas veces necesitamos ayuda, muchas veces necesitaremos ayuda, porque no cambiamos la perspectiva. Si sigo en el retintín con la rabia, ahí es donde necesito la ayuda. ¿Qué le decía yo a una persona con esa queja, pues, de que qué haría o qué hubiera yo hecho y por qué no pude, y es que yo hubiera hecho todo para que mi papá no le pegara a mi mamá? Y le pregunté yo, ¿y de quién era el problema? ¿Cómo así? El problema no era obvio. ¿Quiénes fueron los que se casaron? ¿Usted con ellos o ellos entre ellos? Casados, dos. Que una vez llegó a la casa y encontró a la madre. El papá le ha pegado un martillazo en la cara. Uy, Jesús. Ese hombre se doblaba de dolor. En el consultorio se doblaba de dolor. Entonces le dije, bueno, ¿de quién era el dolor? De mi mamá. Ah, de su mamá. Si no era suyo. ¿Y usted por qué me metió ahí? Ah, porque es que yo debía haber defendido. No, ellos tenían su deuda. Su papá, ¿cómo lo trató a usted? Me castigó muy duro, sí, pero me castigó siempre que yo me la gané, siempre que tenía que ponerme en cintura.
él conmigo no fue tan destructivo como lo fue con mi mamá. Ah, ¿y usted ha pensado en la deuda que tenían entre ellos dos? ¿Se imagina que de pronto su mamá fue la que lo mató a él en la encarnación anterior y vinieron a encontrarse justo para armar familia y reconocerse en ese odio que todavía no tramitaban y descubrir, miren la hermosura, descubrir que podían armar algo juntos fuera de estarse destruyendo, y armaron una familia y lo tuvieron a usted? Tenaz, porque mira, me estaba acordando hace rato de una frase de Memorias de Adriano de Margarita José Hernández, muy bello, y una frase que me marcó, siempre la recuerdo y me parece que viene como perlas a esta conversación tan bella, y es en la carta que le escribe, pues una carta que se escribe en todo el texto, en todo el libro, dice: perdóname no por haberte amado tanto, sino por haberme quedado tanto tiempo. Qué hermosura. Ahí está. ¿Y qué tal si le declaramos a la humanidad: perdonémonos por habernos quedado tanto tiempo en la deuda, el dolor y el abandono? Exacto. Porque nos abandonamos a esos Así sentimientos mismo. y dejamos que esos sentimientos gobernaran nuestra vida. Y no solo eso, pues yo considero que muchas personas, lo digo en mi punto, a veces nos enfocábamos o nos esforzábamos por ver a otros bien, porque otros avanzaran, porque estuvieran bien, y nos olvidábamos de nosotros. Y cuando mirábamos muchas veces, aquellas personas están bien, pero tú no estabas tan bien. Entonces ahí también entra otro tipo de abandono, que quizás entre comillas estás haciendo las cosas con amor, porque estás ayudando a otros, porque estás generándole bienestar a otros, pero ¿qué está pasando contigo? Se te está olvidando que tú también existes, que tú también eres persona y que estás quitándote valor. Sí, que tenemos en la audiencia a una personita que nos quiere hablar. También María Teresa Casas. María Teresa Casas, Y Sor María Jiménez. la saludamos. Sor María, hola. Sor María. Hola, Sor María. Hola, hola. Hola, Sor María. Hola. Hola, muy buenos días. Sí, hola, hola. Sor María, qué gusto tenerte por aquí en el programa. Muchas gracias. Para mí es un honor estar escuchando este programa tan bonito, como está, mejor dicho, de bueno, como decimos los paisas. Está súper bueno y muy interesante, porque a nosotros, pues a mí personalmente me pasaron muchas cosas de las que hoy estamos escuchando ahí. Sí, qué bonito. Gracias por participar y por difundir, por favor, que también es importante que le comentemos a otros que esto está pasando, ¿cierto? Estamos en YouTube. Ah, sí, ahí les estoy enviando. Ahorita salió de aquí de Medellín, de España, de muchas partes, amigos míos, siempre me conecto, y entonces cuando están en estos programas al aire, en Facebook, es muy bueno la transmisión ahí, porque ya uno se los invita. Ahí varios han salido ya, y bueno, estoy feliz porque el programa está muy bonito, y sin oyentes pues no había programa, ¿sí? Qué bonito que tengamos una oyente tan fiel a nuestro programa, y sobre todo que se sienta identificada pues con los temas que estamos tocando, porque como lo decía el doctor, lo importante es eso, lo importante es que lo que aquí se habla sean temas que lleguen a las personas, pero no que lleguen y digamos como decimos aquí en Colombia, que entren por un oído y salgan por el otro, sino que entren y se queden en nosotros para empezar a ser parte del cambio. Sí, somos, Sor María, Sí. somos un movimiento que llama Emanciparte, ¿cierto? Emanciparte es romper las ataduras, ¿cierto? Liberarnos internamente para poder generar una conciencia nueva.
Estamos en YouTube para todos los oyentes y para ti también. Tenemos 92 audios ya montados, 3 por montar con el de hoy, pero que nos conectan en esta forma de ver la realidad, en la búsqueda por construir una conciencia, como decíamos, nueva, y en crecer, en acrecer nuestra realización como seres humanos y como parte de la Tierra, parte del universo, ¿cierto? En YouTube buscamos Emanciparte, ¿por qué enfermamos? Y ahí salen pues los audios nuestros. También estamos haciendo retiros y estamos haciendo seminarios aquí en la ciudad. Cada 15 días hacemos seminarios sobre los diferentes temas pues que significa esto de crecer y realizarnos con metodología, con percepción de la realidad diferente. Así es. Muy interesante esto, lo de los retiros. Me llama mucho la atención porque pues todos necesitamos de ello y además, sí, como dices tú, desatar, porque siempre nos estamos quedando en un pasado y el presente lo estamos dejando atrás. Entonces sí es muy bueno. Me gustaría también mucho cuando vaya a retiros, de pronto, no sé cómo me comunico, sea por Radio Zipa o allá ustedes me dirán. Qué rico, me gustaría de pronto asistir a uno de ellos. Ahorita que tenemos la facilidad del Facebook, vamos a estar entonces publicitando los seminarios y los retiros. Creo que ya nos abrimos un poco más en la perspectiva de cubrir un mayor público, y te dejamos porque vamos a saludar a otras personitas. Muchas gracias, Sor María, por haber estado con nosotros. Ustedes. Interesante programa y que sigan así, muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, saludamos también a esta hora al periodista Henry Horacio Chávez de Teleantioquia y Azul Celeste, que también están con nosotros en sintonía aquí en este programa. Hoy ha sido un programa de muchos saludos, de muy buen público. Eso nos llena de alegría porque es ver que estamos creciendo, es ver que estamos avanzando y es ver que estamos ayudando a otros también a transformar su forma de pensar, su forma de ver la vida y su forma de cambiar la historia, tanto personal como colectiva. María Isabel, te cedo la palabra para que despidas el programa. Muchas gracias. Hasta luego, hasta el próximo programa. Me alegro mucho pues con todas las personas que hoy se comunicaron con nosotros. Me parece que pues por eso decía ahorita que tenemos una gran responsabilidad, pero también contarles que la idea es conversar y también autosanarnos. Yo, por ejemplo, con estos programas me autosano, comprendo y hago claridad de muchas cosas que a veces se nos olvidan y que a veces no las tenemos en cuenta y que nos pasan desapercibidas. Hasta luego y bueno, hasta la próxima. El martes nuevamente estamos por aquí. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron una vez más en este su programa. Gracias al director de Radio Zipa, Abraham Umbarila, por permitirnos nuevamente estar aquí con ustedes. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, repetición martes 9 de la noche, y recuerden también seguirnos en nuestro canal en YouTube, Emanciparte. Hasta pronto. Hasta luego. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?